Veíamos ayer con mucho gozo y con mucha alegría, veíamos al Señor San José, que es un hombre de corazón puro, y veíamos que la pureza del corazón va mucho más allá que simplemente la santidad que a veces nosotros pues aspiramos. Es algo que tiene que ver con la transparencia, es algo que tiene que ver con ese contacto con Dios directo, profundo, es algo que se transparenta directamente en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y sobre todo pues en nuestra mirada, en nuestra forma de ser. Les platicaba un poquito antes de que fuera canonizado y que supiéramos realmente de qué magnitud es la santidad de Juan Pablo II. Les comentaba esa maravillosa experiencia. Imagínense yo caminando junto a un santo canónico, ¿verdad? Y poder comprobar que efectivamente lo que dice Jesús, nuestros ojos son las ventanas del corazón. El corazón, dice él, es de donde sale lo bueno, pero también lo malo de nosotros. Entonces por ahí podemos entrar hasta el fondo y conocer esa santidad que, pues, como lo vamos a ver hoy, fue lo que también motivó a Jesús, lo que lo fue llevando a pues ser desde el punto de vista humano lo que nosotros conocemos a través de la Sagrada Escritura. Bien, esta noche le preguntamos a Jesús, a Jesús nuevamente, ¿cómo era tu padre? Cuéntanos un poco más de tu padre. Hoy Jesús nos va a hablar sobre el hombre que honra y obedece a Dios. Esa es la figura que él va a ver en esa convivencia que tenía. La vida de José para hacer lo que llegó a ser y poder instruir a su hijo como lo instruyó. Su vida espiritual no podía sino estar fundada sólidamente en dos cosas: en la oración y en la obediencia total y radical a Dios. Son las dos cosas que van a perfeccionar a José, y de ahí Jesús va a aprender, como lo veremos a lo largo de nuestra reflexión, va a aprender a vivir también esto. Ayer les comentaba en nuestros ejercicios espirituales, que por cierto el tema de ayer ya está para aquellos que no pudieron venir, no tuvieron la oportunidad a través de redes de verlo, está también ya completo en YouTube, en el YouTube de Emoción Activa, para que lo puedan ver ahora sí que en la pantalla grandota, ¿no? Muy bien, entonces ayer les decía, ¿no?, cómo el niño, según los especialistas en psicología, pues se forma, se le llama, forma su estructura mental. De ahí va a aprender lo bueno, lo malo y muchas cosas que permanecerán en él siempre entre el primer año, o sea, el año 0, cuando él nace, y los 5 años. O sea, los primeros 5 años de la vida de un niño son decisivos en su vida, porque lo que él vea de sus padres, lo que aprenda de la casa, que es en donde, pues sobre todo anteriormente estábamos, ¿no? Hoy se habla mucho de la educación temprana, y muchas veces pienso que las mamás, con tal de deshacerse de los niños, pues ya a los 2 años y medio, órale, cuchile macoy, vámonos al colegio para que allá lo entretengan por lo menos hasta las 12 del día. Todo esto hace que el niño no tenga esa experiencia de sus padres, especialmente de la madre. Hace ya muchos años, bueno, no muchos, probablemente unos 10 años, estaba visitando a unos amigos allá en Estados Unidos, me quedé en su casa unos días. Y tenían en ese tiempo un niño, sería, no sé, 2 años y medio, una cosa así. No, el chiquillo de repente aparecía por la sala donde estábamos, queriendo desayunar, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana. Mami, tengo hambre. A esa hora le daban de desayunar, desayunaba, se ponía a jugar, sacaba esos juguetes. A veces me llama la atención cómo los niños hoy tienen una habilidad para el tema de las computadoras impresionante. Les digo, tendría, no sé, yo creo que no llegaba a los 3 años. No sabía seguramente ni leer ni escribir, pero sabía perfectamente cómo poner la contraseña en la computadora.
Así que tenía un banquito, lo acercaba a la computadora, se subía al banquito y ahí tic, 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 pum. Se encendía la computadora, se abría la pantalla, ya sabía dónde estaba el icono del juego con el que él iba a jugar, le prendía y se ponía a jugar un rato con la computadora. Y decía, Chihuahua, a ese niño le están dando la oportunidad de ser niño, de jugar, de levantarse tarde, no tener que levantarse súper temprano para poder hacer. O sea, el niño nosotros necesitamos, los adultos necesitamos supuestamente 8 horas, pero dicen que el niño necesita al menos 10 u 11 horas de descanso para desarrollarse completamente. Todo esto es lo que nos va haciendo madurar y aprender. Obviamente, hace 2000 años, esta era la vida de un niño, ¿sí? O sea, los niños se formaban viendo a sus padres. No había escuelas. Había la escuela rabínica, donde iban a aprender ciertamente pues, los rudimentos de la fe, ordinariamente alrededor de los 7 u 8 años, porque aprendían ellos a leer y a escribir a través de la Sagrada Escritura. Ese era el libro de texto, no había muchos más textos, era prácticamente el único libro de texto. Por eso llegaban a aprenderse completamente todas la Sagrada Escritura, porque desde pequeñitos tenían que irla aprendiendo, tenían que irla memorizando. Entonces, ¿qué es lo que veía en este hombre? Pues veía un hombre de corazón puro, pero el corazón puro, decíamos ayer, no es que de repente aparece, es algo que se va desarrollando. ¿A través de qué? A través de la vida espiritual. Y dentro de la vida espiritual, dicen los maestros espirituales, que la oración que fortalecerá nuestra fe es, por un lado, un don de Dios. Llegar a ser un orante, un verdadero orante, es un don de Dios. Dice San Pablo, porque nosotros no sabemos orar. Es el Espíritu Santo el que viene y nos impulsa, nos ayuda hasta el punto, dice él, de emitir sonidos inefables para comunicarnos con Dios. Es un don, pero al mismo tiempo es un ejercicio. Es algo que se tiene que desarrollar como toda nuestra vida. El hombre tiene que ir desarrollando ciertas habilidades y sobre todo un cierto gusto por la oración. Los niños tienen que desde pequeñitos ir tomando gusto por la oración para que cuando seamos adultos no tengamos que orar. Yo les preguntaría, o les diría, no creo que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, se nos fuerce a comer nuestro postre favorito. Ojalá y hubiera todos los días, ¿no es cierto? Bueno, así también tiene que ser esto. Es algo que nace, que vamos viendo que es como respirar. Sin él nos sentimos asfixiados. Pero es algo que tiene que también ejercitarse. Es un ejercicio que hay que desarrollarse para permitirle a Dios, como dirá la beata Conchita, propiciar. La acción es de Dios. Propiciar lo que ella llama la invasión de Dios. Dios llega e invade el corazón de aquel que rinde sus puertas. Aquel que finalmente abre las puertas de su corazón, Dios llega y lo invade. Pero, como dicen algunos autores, las puertas del corazón, digo yo, desafortunadamente, tiene un cerrojo que está por dentro y solamente tú lo puedes correr. Esa puerta del corazón solamente tú la puedes abrir. Y por eso, aunque todos, como diría Santa Teresa de Jesús, todos estamos llamados incluso a las más altas contemplaciones, no las podemos lograr porque nunca quitamos el cerrojo. Le dejamos así como esas cadenitas de protección. Si recuerdan esas cadenitas de protección que pues uno se la pone y nada más abre un pedacito de la puerta así como para ver quién es y qué quiere. Así le hacemos a Dios. Sí, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? O por ahí le gritamos sobre nuestra necesidad y esperamos que ahí por
por la puerta, por esa rendija que dejamos, nos pase su amor, su gracia. La invasión de Dios se logra cuando tiramos las puertas y dejamos que Dios tenga una apertura completa en nosotros, una invasión completa, cuando quitamos todas las resistencias. Estas dos perspectivas son las que necesitamos ver que se desarrolla en nosotros. Es necesario también, entonces, en ese quitar el pestillo, aprender a orar. Aprender a orar. En un libro que leí hace mucho sobre el tema de la oración, decía que orar era como navegar en un velero. Dice, realmente lo que te va a hacer avanzar es el viento, pero habrá momentos en que no sopla el viento, sobre todo al principio. Decía, cuando vas a salir de la dársena, es decir, donde está parado el barco, que está rodeado generalmente o por una montaña o por un dique, por algo para evitar que el viento lo estropee. Dice, ¿qué tienes que hacer? Pues usar los remos. Y es fatigoso salir de la dársena, porque tienes que salir a remo. Y a lo mejor sales ya al mar y resulta que no hay viento. ¿Y qué vas a hacer? Pues a seguir remando. Pero en cuanto empieza a soplar el viento, tienes inmediatamente que subir los remos, levantar la vela y dejarte llevar. Dice, así es la oración. Al principio es cansada, es tediosa, es difícil. Hay que remar, hay que meterle fuerzas, hay que tener técnica, hay que buscar maestros de oración. Yo doy gracias a Dios por el Padre Larrañaga, que ha creado, fundado esos maravillosos talleres de oración que le ayudan a la gente a salir de la dársena, de su incapacidad de orar. Le dan las herramientas, claro, únicamente para salir al mar. Y luego, ¿qué hay que hacer? Dejar las herramientas. Dice, un marino, lo peor que puede hacer cuando sopla el viento es volver a meter los remos. Se va a enfrenar. El remo te va a enfrenar. Levantas tu vela y ahora sí dejas que el viento del Espíritu te ayude a navegar en la inmensidad de Dios. Este don divino de vivir en la presencia de Dios, de experimentar su cercanía, fue algo que seguramente Jesús veía en su Padre. Esa expresión que yo pude ver unos minutos en los ojos de su santidad San Juan Pablo II. Imagínense ustedes que la veía todos los días el chiquitín Jesús. Cuando nuestro Padre San José lo levantaba y cruzaban la mirada, había un intercambio de amor, donde Jesús podía ver en los ojos de su Padre ese corazón inundado, invadido completamente por Dios. Es un don que tenemos que ver que madure, que eclosione finalmente. Este don obviamente también en San José tuvo que ser provisto del apoyo, de la ayuda de su padre. O sea, es algo que se va transmitiendo de generación en generación y que desafortunadamente nosotros hemos perdido. El niño empieza a orar, a veces nunca le enseñamos algunas oraciones. Se las enseñarán, repetirán y reforzarán en el catecismo. Pero yo les preguntaría a ustedes, hermanos, a ustedes, ¿quién los enseñó a orar? ¿Dónde han visto estos modelos de oración? Es hoy difícil encontrar hombres y mujeres orantes. Los niños hoy no están acostumbrados a ver a sus padres orar. Imaginen ustedes esta comunión de amor que existía entre José y Jesús. Este don recibido de su Padre se alimentaba ahora continuamente de la presencia del Altísimo, que vivía en su casa. Había una comunicación que le permitía estar en lo que llama San Pablo el misterio escondido desde todos los siglos, y que de repente se revelaba cuando veía en los ojos profundos de aquel pequeñín de Jesús
el océano inmenso de amor que había en su corazón. Se topaba continuamente con el misterio del Dios hecho carne. No podemos ni siquiera imaginar, hermanos, qué pasaba por el pensamiento y las meditaciones de José cuando veía y reflexionaba y decía: este es el Hijo de Dios. Imagínense ustedes esto. Imagínense que tú pudieras tomar un pequeñín y dijeras, supieras que es el Hijo de Dios. Cuando te veía, seguramente el alma se llenaba, el alma de José se llenaba de una manera exorbitante su vida. No podemos, yo no puedo ni siquiera imaginar. José diría, me está viendo, como le llamaba, ¿no? El Altísimo está fijando sus ojos en mí. Por eso, pues, obviamente no podemos dudar que José sea el primer contemplativo en la acción. Era un hombre de acción, era un carpintero, él tenía que trabajar. Pero ese momento, ese ratito en el que veía los ojos de Jesús, ese momento cuando veía al chiquitín jugar ahí en su jardín, quizás en su taller, con las virutas de la carpintería, era suficiente para inundarlo completamente de amor, inundarlo completamente de Dios y realizar un trabajo que se hace en la contemplación interna, en una presencia profunda de Dios en el alma, que sabemos que nos rodea, que nos abraza, que nos llena completamente de alegría y de paz. Dice el Papa San Juan Pablo II en la Redemptoris Custos, que les comentaba que es importante ver en el número 27, dice: puesto que el amor paterno de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús, y viceversa, el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José, podemos ahora imaginar lo que el Espíritu hacía en el corazón de José. Lo fulminaba, porque esos amores se fundían ahí. Era un amor consolidado de un hombre que ha aprendido a lo largo de su vida a estar a solas con Dios. Es un hombre que cuando se casa con la Virgen María, cuando tiene a Jesús, es un hombre que ya está lleno de Dios. Y por eso se da ese match, como lo veremos el próximo jueves, entre María y José. Eran dos hombres poseídos totalmente por el Espíritu Santo. Su amor brotaba no solamente de una relación humana, sino como debe de ser en el matrimonio, de un amor divino. Se casan queriendo sostener su amor con un amor humano, fragmentado, un amor de barro, frágil. El amor que consolida, como lo veremos el jueves, el amor que consolida verdaderamente la relación de la pareja, es el amor que proviene de Dios. Se los digo siempre a las parejas cuando se van a casar, un retiro que tenemos que se llama Casarse en el Señor. Les digo, no traten de fincar su amor en lo que ahorita creen ustedes que se aman mucho y se quieren. No lo dudo, pero es un amor frágil. Por eso el sacramento, como lo dice la fórmula sacramental, viene a consolidar ese amor. O sea, José ya estaba lleno de amor cuando se casó, del amor de Dios. Entonces esa comunicación que había entre el amor paterno y el amor filial era un ir y venir de amores. Jesús aprendía a amar en los brazos de su Padre. Y su Padre aprendía a llenar más su corazón de Dios mismo. Porque ¿cómo podemos agotar el amor de Dios? ¿Cuál es el límite? Eso solamente lo sabremos en el cielo. En el cielo sabremos cuál es nuestro límite de amar. Aquí no. Aquí siempre podremos amar más y más y más, porque Dios siempre tiene más y más amor para nosotros. Y el corazón del hombre con el amor de Dios se expande cada día más se expande y se expande y se expande. Imagínense
estos corazones, hermanos. Ciertamente esta comunicación de gracia y de amor, que es la esencia de Dios, crecía y se derramaba día con día en José. Dios había creado un hombre con un corazón que era una bodega de amor. Ahí Dios podría durante toda su vida seguir almacenando amor, metiendo cada vez más amor, porque convivía día con día con la esencia misma del amor, que es Dios, como lo dice Juan. Dios es amor, esa es su esencia. Ciertamente llegar a estos niveles espirituales no es algo que nosotros hacemos, es un don de Dios. Pero tenemos que pensar siempre que tiene que haber una respuesta, como decíamos. Tiene que haber generosidad de parte de nosotros. Dios, mis hermanos, créanmelo, Dios quisiera invadir nuestros corazones. No lo puede hacer porque encuentra una rendija, no puede entrar mucho por ahí. Por eso la Cuaresma es importante, porque nos ayuda a tirar esas puertas, nos ayuda a irlas abriendo. Son como puertas enmohecidas, porque como poco las abrimos, porque como decía, nadie nos ha enseñado, pues, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces vemos en José una ruta trazada en su vida, una ruta de silencio, una ruta de contemplación, una ruta de contacto continuo con el misterio. ¿Qué tanto te expones al misterio? Publicábamos hoy en nuestras redes, ¿por qué no te acercas más a la Eucaristía? Es exponerte directamente al misterio divino, a la adoración eucarística. Los adoradores se van llenando poco a poco, día a día, palmo a palmo de este misterio, porque estás en contacto y entonces vas aprendiendo a una cosa muy importante: dejarte amar por Dios. No nos dejamos amar por Dios. Él quiere entrar, Él te pide, te toca. Quiero invadirte, quiero llenarte de amor. Pero no se puede. La puerta está enmohecida. Hay que empezar desde pequeños. Por eso, como lo decía también el día de ayer, ojalá hay quienes tengan todavía hijos pequeños, o nietos, o sobrinos, ayúdenles a entender esto que estoy diciendo hoy. Lo decía también ayer, lo estaré diciendo siempre. La puerta se enmohece, se hace pesada y difícil de abrir, porque tiene mucho tiempo sin abrirse. Porque a lo mejor nunca se ha abierto. El niño tiene que aprender a orar. Tiene que aprender a exponerse al misterio de Dios. Tiene que aprender esta arte de orar. Y Dios hará el resto, Dios lo invadirá. Y podremos todos ser, como Santa Teresa decía, contemplativos, algunos en la acción, otros llamados a vivir una vida más interior. No sabemos mucho de la infancia de José, pero no nos puede quedar duda de que su padre fue un gran maestro, como lo será luego José de Jesús. No podemos entender a un hombre que llega a una vida de oración profunda si al menos no ha tenido alguien que lo instruya. Es verdad que Dios puede ocupar cualquier momento y en cualquier etapa de su vida para hacerlo. Si he de hablar de mi experiencia, yo pertenezco, como siempre les digo, al Chocomilk, la parte antes de que hubiera Chocomilk, ¿verdad? Mucho menos del Quick. Era otra iglesia diferente. Yo pertenezco, soy preconciliar, yo nací en el 53. Bueno, ya saben mi edad. Y mis papás, pues obviamente, antes. Sin embargo, como he comentado siempre, pues nací en un hogar católico, practicante, misa. En familia no rezábamos mucho el rosario, la verdad. Yo aprendí a rezar el rosario cuando empecé a ir de misiones, quizás a los 18 años.
o más. Cuando me acuerdo que me dio mucha vergüenza que el padre en una misión me dijo, ¿pudieras tú dirigir el rosario? Un misionero. Y no sabía rezar el rosario. Cuando regresé de esa misión, me propuse aprender a rezarlo y aprenderme todas las letanías, todas completas. No era posible. Sin embargo, una cosa que observé toda mi vida, primero, siempre en la mañana no nos decía mi papá que fuéramos a rezar. Durante el camino a la escuela rezábamos con él. Él rezaba con nosotros. Mis primeras oraciones las aprendí de él. Señor Jesús, te doy gracias porque me has dejado amanecer. Te pido, gran Señor, que me dejes anochecer para alabarte y no ofenderte nunca jamás. Amén. Era la primera oración. Después el Padre Nuestro, el Ave María, 3 glorias. Nos preguntaba, estábamos chiquitos, ¿verdad? Yo tengo unas vagas memorias de eso. Decía, ¿alguien quiere decirle algo a Dios? Y le pedíamos todo, ¿verdad? Que si por mamá, que por papá, que por esto, por el otro, por el trabajo, todo. Cerrábamos la oración, nuevamente con el bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, nos expresen nuestras súplicas, etc. También ahí empezó a crecer en mí el amor a la Santísima Virgen María. Pero realmente sí debo decir, o sea, mis papás fueron personas orantes. No nos dijeron que oráramos, siempre oramos con ellos, a la hora de la comida y también en la cena. Y una cosa que yo vi desde muy pequeño, mientras ellos arreglaban su cama para acostarse, estaban rezando. Ellos se acostaban rezando. Y ya en la última etapa, cuando ya habíamos terminado, fuimos 5. Mi papá fue un hombre de trabajo y mi mamá también en la casa. No había ayuda doméstica. Y había que hacer tareas y éramos 5 en diferentes grados. Pero cuando ya todos salimos de casa, empezó una tradición, algo que vi de joven ya. Todos los días, después de cenar, mis papás rezaban el rosario. Se aprende de ellos. Es el alimento que recibimos. Cuando esto no está presente, crecemos con ideas que realmente pues no nos ayudan mucho. Yo aprendí a orar realmente a los 18, 20 años cuando entré a la renovación, cuando alguien me enseñó a orar, a comunicarme con Dios. No sabemos mucho de José, pero José no podría haber llegado a lo que es si su papá, lo único que sabemos de él es que se llamaba Jacob, está en la genealogía de Mateo. O sea, es lo único que sabemos, Mateo 1:16, no tenemos más. Y José, hijo de Jacob, del cual se casó con la Virgen María, que fue la madre de Jesús. O sea, es todo lo que sabemos, no tenemos más de esto, ¿no? Sin embargo, como buen israelita Jacob, porque venía de esta línea, tuvo que haber enseñado a su hijo, porque esto era lo que tenían que hacer los padres, sobre todo los varones. Y sobre todo, los varones, instruir a los varones, porque es la línea, como lo marca esta genealogía de Jesús, ¿verdad? Son los varones desde donde viene, desde donde Dios se comunica, Dios habla, Dios va creando el pueblo a través del varón. Y es el que es el encargado de transmitir la ley, es el encargado de transmitir la fe. Hoy nos hemos convertido en una iglesia de mujeres. Yo les llamo, es la iglesia de las viudas. ¿Dónde están los maridos? ¿Dónde están los hijos varones? Pensamos o piensan, ¿verdad?, que la religión es cosa de mujeres. Y sin embargo, en todas las religiones, menciónenme la que quieran, como dicen los gringos, name it, la religión que quieras. El hombre es el de la religión. Él es el de la religión. De hecho,
en el judaísmo, lo veremos también el jueves, la mujer no tenía prácticamente, como decimos, vela en el entierro. El hombre era el encargado de enseñar al hijo. Enseñarle lo más importante que el padre tiene que hacer con sus hijos, enseñarle a honrar y amar a Dios. Un hombre o una mujer que honra y que ama a Dios tiene su vida garantizada en todos los sentidos. Si hoy tenemos toda esta generación que no atiende a los padres, no los cuida, no los protege, que vive en una dimensión completamente aislada del amor hacia los demás, es porque no ama a Dios, porque no honra a Dios. Y si no honras a Dios, vas a honrar a tus padres. Esa era la función de los papás, educar, ¿sí? Educar. José no sabía que estaba llamado a ser el padre del Mesías. José se formó en una casa israelita y recibió de su padre la formación israelita, que él aprendió y maduró completamente en su corazón y que después va transmitiéndole a su hijo. Es muy interesante en varios de los libros que leí, pero sobre todo en la vida novelada que les decía de La sombra del padre, ver cómo José no sabe exactamente cuál es la misión, ni cuándo va a empezar, ni de qué se trata. No sabe que Jesús tiene poderes milagrosos, porque aun cuando los evangelios apócrifos, especialmente el de Santiago, han dado pie para la creación de muchas de estas novelas y también para muchas de las películas que vemos, en donde, por ejemplo, acabo de ver también recientemente, a propósito de seguirme pues metiendo, ¿no? Hay que hacer para estas cosas, hay que hacer una inmersión total en el tema. Vi una película que se llama El Mesías, se los recomiendo, está en Netflix, hermosa la película, aunque bueno, pues va narrando cosas que efectivamente pues ahí se las inventa el autor, pero que tienen su fundamento en el Evangelio apócrifo de Santiago, en donde Jesús, por ejemplo, resucita pajaritos, ¿verdad? Resucita personas, cura enfermos, le da la vista a ciegos, o sea, hace las mismas cosas que hará de adulto, las hace de niño, cosa que al menos bíblicamente no tenemos ninguna referencia. Y por eso en ese sentido me gusta mucho el de Dobransky, ¿verdad? La sombra del padre, porque él sí toma esto, es un sacerdote bien estudiado. Y entonces dice, él en sus cavilaciones cuando ve a Jesús dice, ¿qué hará este? Es el Mesías. Pero acuérdense que tenían la idea de un Mesías guerrero. En el tiempo de él va a estar anterior a Jesús este Judas, un Judas que levantó una persecución y que finalmente pues se lo echaron, ¿verdad? Lo mataron. Será uno de los antecedentes para que pues no maten a los apóstoles. Dice, mataron al caudillo y se acabó el asunto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces dice, bueno, los azotaron y los dejaron ir. Esperaban otra cosa, no lo que fue Jesús. Eso no estaba en el pensamiento del judío. Por eso, en el Evangelio de Lucas, los discípulos de Emaús, al final del Evangelio, se van decepcionados. Y nosotros que creíamos que este era el Mesías que nos iba a salvar, pero ya tiene 3 días que lo mataron nuestros jefes. Así que ese no era el Mesías. ¿Y qué dice Jesús? Hombres duros de corazón y tardos para entender, que no habían entendido que el Mesías tenía que padecer todo esto para entrar en su reino. Y dice, y les empezó a explicar todas las escrituras. ¿No habían entendido esto? ¿Y ustedes creen que José sí? No. Las revelaciones que tuvo son las que nosotros conocemos de los sueños.
pero no le dijo que él iba a ser, o sea, él salvará a su pueblo. Ah, sí, ¿salvar de quién? De los romanos, de los agresores. José no sabía. José educó a un niño como lo educaron a él. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía la ley. Fíjense, Deuteronomio 6, 4, 9. Escucha Israel, el Shema, el famoso Shema. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, es decir, toda la ley del Señor. Y fíjense el verso 7, enséñaselas continuamente a tus hijos. Enséñaselas continuamente a tus hijos. Hermano, qué bien nos haría poner este texto en un pizarrón grandote en nuestra casa. Como papás, enséñale todas estas cosas a tus hijos. Dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa, pero también cuando estés de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso hizo mi papá también conmigo. Mi papá nos enseñó a todos mis hermanitos y a mí a honrar y amar a Dios. Lleva estos mandamientos atados a tu mano, en tu frente como señal, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Este pasaje es fundamental si queremos entender la espiritualidad y la religiosidad de Jesús, porque dependió de José. Él le enseñó todo esto. Viendo al Padre, Jesús aprendió a honrar, a respetar y sobre todo a obedecer a Dios. Esto antes siquiera de enseñarle el oficio de carpintero. Por la forma en que vemos actuar a José y luego en Jesús, dices, Jacob hizo una buena chamba. Yo te preguntaría, hermano, hermana, ¿has hecho este trabajo con tus hijos? Es verdad que vivimos en otro tiempo, que mis papás vivieron en otro tiempo. La forma de orar de la iglesia antes del concilio era otra, además se oraba en latín. Las misas eran en latín, por eso la gente en misa rezaba el rosario, porque no entendía nada, era en latín. Era otra época, otro tiempo, quizás no tan venturoso como me hubiera gustado que fuera, pero esa fue la etapa de la iglesia que le tocó vivir a mis padres y a mis abuelos, y un pedacito de mi vida a mí también. El concilio termina en 1965. Junto a esto que veían, estaba el mandato, obedecer al Señor. Honrar quiere decir obedecer. El niño honra a su padre obedeciéndolo, respetándolo. Y cuando el niño aprende esto desde pequeño, lo mantendrá durante toda su vida. Cuando no, es difícil después enseñar esto, porque es algo que tiene que clavarse, que tiene que hundirse profundamente en las raíces de nuestro corazón. De lo contrario, no funciona. Los mandamientos tienen que ser aprendidos no tanto a través de las repeticiones. Las repeticiones nos van a servir, pero ¿de qué sirve repetir y repetir algo que no ven en mí? No mentirás y yo miento. ¿Cómo? Alguien que me explique. Respetar al padre y a la madre cuando vemos en algunas casas que los papás se olvidan de los viejitos, siempre tienen algo que hacer para no visitarlos. Los conocemos porque pues hace mucho que no veo a mis abuelos. ¿Y por qué no los ve? Pues porque no lo llevan. Esto lo aprendimos y ahora me da muchísimo gusto, ya en las últimas etapas de la vida de mi mamá murió de 95 años. Y los últimos 15 años fue muy hermoso, ella vivió sola en la casa después de la muerte de papá, mamá lo sobrevivió 20 años. Era muy hermoso ver a mis sobrinos, que ya eran mayorcitos, muchos de ellos ya manejaban, ir a visitar a la abuelita, ellos.
La mayoría, después de que presentaban al novio, a la novia con los papás, iban a presentárselo a mi mamá. Abuelita, vengo a presentarte a mi novio, a mi novia. Ay, mijito. Mi mamá, yo ya era un verdolagón de, no sé, 50 años y mijito. Siempre fui su mijito, ¿eh? Siempre seremos los mijitos de los papás, ¿no? O sea, es algo que aprendieron ahora de sus papás. Mis hermanos ahora son abuelos ya. Y ahora también es hermoso ver cómo los nietos de ellos van a sus casas, los visitan, celebran con ellos las fiestas. Se va formando una verdadera familia. Por eso ponemos a la familia de Nazaret como la familia modelo. ¿Sí? De ahí se aprendió todo. Jesús veía en casa a un hombre que no le decía que orara, él oraba. José era un hombre de oración. Por eso no es extraño, mis hermanos, por ejemplo, ver que Jesús se levanta de madrugada. Marcos en el capítulo 1, en el verso 35 nos dice, se levantaba muy de madrugada para orar a solas. ¿Dónde aprendió eso? Es verdad que no podemos quitar que es Dios mismo y que había descubierto quién era su verdadero padre y que necesitaba hablar con él. Sí, pero ya lo tenía dentro. ¿Para qué se iba? No. En la historia que nos narra Dobrazinski, nos narra esto. O sea, José en las mañanas se iba a orar a un prado hermoso que había cerca de su casa. Él lo vio, no le platicaron esto. Seguramente también vio que su papá oraba, a veces toda la noche se quedaba en oración. Y por eso nos dice en Mateo 14, 23 y todos sus paralelos, porque esto está en todos los sinópticos, que Jesús se pasaba toda la noche en oración. Esto fue también evidente para la familia de Jesús, sus apóstoles, al punto de decirlo, maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo enseñas a orar a un pueblo orante? O sea, Jesús no era un hombre orante simplemente porque era el Hijo de Dios. Nunca podemos quitar la vista de que Jesús era verdaderamente Dios, pero era verdaderamente humano, como tú y como yo. Y sentía en su humanidad la necesidad de entrar en contacto con Dios, su Padre. Dice, mi Padre y yo somos uno, dirá en San Juan. Es decir, no tengo que ir a ninguna parte, no tengo que buscar una situación particular. Sí, como Dios sí, porque forma parte indivisible de la Trinidad, pero como Dios, como hombre no. Y por eso se levantaba temprano y buscaba el silencio y la oración de madrugada cuando todavía no sale el sol. Y a veces se pasaba toda la noche, maestro, enséñanos a orar. Y de ahí vendrá esa maravillosa oración que conocemos del Padre Nuestro, que más que una oración, como siempre les he dicho, es un método de oración, desde cambiarle la forma de expresión. Ya no le van a decir a Dios Yahvé, Sabaoth, Shaddai. Ahora le van a decir Abba, papito. Y ya no vas a decir que es tu Dios, es nuestro Dios, es nuestro Padre. Formamos con Él una familia. En su libro, nuevamente, del padre Dobrazinski, nos presenta así a Jesús, siempre en oración. Continuamente, es bien fácil encontrarlo porque casi está en la mitad del libro la palabra veracá o baracá. Son dos formas diferentes de hacer oración. El veracá era una oración muy cortita, continuamente estaba diciendo veracás, bendito sea Dios, alabado sea su nombre, santificado sea Él. Y estaban los baracá, oraciones un poquito más largas, que se hacían a la hora de la comida. Todos los días, nos relata en su libro, rezaba en las mañanas con su familia, las oraciones propias de la mañana, que rezaba junto con la Virgen María, él como cabeza de la familia.
Y esto tiene que ver con reconocer la esencia de a quién oras. Me parece a mí que no oramos porque no hemos descubierto quién es Dios. Si verdaderamente lo supiéramos, oraríamos definitivamente muchos más. Ellos habían aprendido como un pueblo teocrático, que Dios era lo máximo, era el Altísimo, de Él provenía todo, de Él tenían todo, por Él ellos habían sido liberados, lo sabían todo, lo entendían todo. Su vida estaba centrada en el Dios Altísimo, que a veces se quedaba solamente en la teoría, como pasaba al final con los fariseos y los escribas y los doctores de la ley. Lo sabían todo, pero no se la creían. Y entonces sus oraciones eran falsas, eran hipócritas. Querían aparecer delante de los demás como alguien importante y se paseaban ahí con sus de estas y recitando veracás y baracás, y era puro cuento. No entraban en ellos. ¿Sí? Había que hacerlo vida. Había que creer realmente quién era este Dios eterno. Y para ello tenían muchas herramientas, tenían toda su historia. Una historia maravillosa. Una historia que, como dirá María en su Magnificat, era un ser misericordioso que siempre se había acordado de su pueblo, los había rescatado de las manos de todos, los había introducido en la tierra prometida. Como dice en el Magnificat, se acordó de Israel su siervo, acordándose de su misericordia para con nosotros. Y tenían muchas formas, por eso también se ve esto impregnado en la vida de la Virgen María. Eso que ella recita en el Magnificat proviene de credos muy antiguos que recitaban niños y niñas para entender y saber a perfección quién era Dios. Ahora, había que dejar que eso se hiciera una verdad en nosotros. ¿Sí? Uno de los elementos que utilizaban eran los himnos y los credos. Y hay uno hermosísimo en Deuteronomio 26, los primeros 11 versículos, lo voy a recitar con ustedes. Mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes, que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir ahí, convirtiéndose después en una gran nación, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Fíjense de una cosa, ¿qué quiere decir? Que el que lo reza está en el nos, no los a ellos. No fueron a nuestros padres los que fueron a Egipto, no fueron ellos los que fueron esclavizados. Fuimos nosotros, yo estaba ahí en ese grupo, todavía no nacía, pero yo ya estaba en este grupo. Entonces pedimos al Señor, que nos ayudara, y Él escuchó nuestras súplicas, y vio la miseria y los trabajos y la oposición de que éramos víctimas, y esto tenían que repetirlo continuamente, y al menos una vez de forma solemne recitarlo cuando iban a Jerusalén, especialmente los varones. Verso 8. Desplegó su gran poder en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios. Nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde mana la leche y la miel y que corren como agua. Por eso, verso 10, traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado a mí, no a mis padres, a mí, porque yo estuve ahí y la promesa era para mí. ¿Ustedes creen que no sabían quién era Dios? Claro que lo sabían. Pero vean ustedes, chequen cómo recitamos el credo el domingo. ¿Realmente creemos esto? ¿Qué es lo que creemos de Dios? ¿Realmente experimenta su amor, su misericordia, su poder, su salvación en Cristo Jesús, la presencia del Espíritu Santo? ¿Realmente creemos? ¿En qué Dios creemos?
Nos hemos inventado, mis hermanos, permítanme que se los diga así, nos hemos inventado un Dios que no existe. Se nos ha olvidado que es un Dios poderoso, amoroso, misericordioso, que es Padre. José seguramente repitió muchísimas veces esto. Y eso fue lo que lo llevó como a Moisés, a ir más allá del desierto, a aceptar de Dios más allá de lo que se le podía haber pedido a alguien. Juan Pablo II, nuevamente en la Redemptoris Custos, en el número 4, dice: en honor a la verdad, José no respondió al anuncio del ángel como lo hizo María, pero hizo como le había ordenado el ángel del Señor, y tomó consigo a su esposa, que lo hizo en forma genuina, en una obediencia perfecta a la fe. Hermanos, y esto que se le pedía a María, pues lo hizo con un ángel, y era una petición. En el caso de José esto no ocurre, no hay una presencia angélica. Hay un sueño en donde él sueña que ve una presencia angélica. En ese sueño simplemente le dice: ¿qué ha pasado? Esto que va a nacer de tu esposa es del Espíritu Santo. ¿Entiendes? No importa. Tómala y llévala a tu casa. Punto. Y ponle el nombre de Jesús. Punto. Hoy, punto. No hay comunicación ida y vuelta. No hay el cómo sucederá. Oye, es que yo todavía esto. Oye, es que no entiendo. Es que cómo puede suceder. Mi esposo, no, nada, cero, punto, paz. Do it. Así es la fe. Y es así en medio de esta oscuridad que José, en ese amor profundo que tiene con Dios, supera todo por obediencia. Lo maravilloso es que esta respuesta en fe y en amor, como dice el Papa Juan Pablo, José queda ahora unido de un modo diferente que María, pero queda unido también al misterio de la encarnación y da continuidad al proyecto de Dios para la salvación de los hombres en comunión con su esposa, con la cual veremos que forma uno. Por eso queda unido. José, al obedecer, ¿qué hace? Se une al misterio de Dios, se une al trabajo de Dios, acepta entrar igual que la Virgen María, nada más que de un modo completamente diferente, en medio de la oscuridad más profunda, donde tiene que luchar incluso con su corazón, porque cuando se le presenta el ángel a María, ella queda encantada. Voy a ser la madre del Mesías, qué bonito. Ella no sabe que acaba de concebir ya. Después tendrá que enfrentar, como leeremos más adelante en el último capítulo, en el último día de nuestras reflexiones, tendrá que enfrentarlo junto con José, toda esta crisis. José, cuando llega el ángel, está en crisis. Se siente herido, profundamente herido. La mujer que ama y que le había dicho que lo amaba con toda su vida, con todo su corazón, lo traicionó. No solamente se fue con otro, se embarazó de otro. Y la desfachatada esta todavía viene aquí a su casa. Le habían roto el corazón de una forma terrible. Imagínense, hemos hablado del amor que tenía José por esa invasión de Dios que iba fomentando a lo largo de su vida. Y el padre Félix de Jesús, junto con Conchita Cabrera, dice que el dolor proviene de la unión del pecado con el amor. Cuando se unen estas dos cosas, el pecado y el amor, se produce un dolor. Y por eso, en la espiritualidad de la cruz, este es el centro. Por eso en la espiritualidad nos presenta un corazón traspasado y lleno de fuego. Dice, vamos a unir
el amor de Dios, que es esencialmente amor, con el pecado de toda la humanidad. Por eso dice Conchita, el dolor de Jesús ni siquiera lo podemos imaginar en esta tierra, porque unió todo el amor de la divinidad con el pecado de toda la humanidad. Por eso los clavos y todo esto no tienen ni siquiera figura del dolor que experimentaba su corazón. Imagínense lo que pasaba con José. Probablemente algunos de nosotros hayamos tenido experiencias tristes en el amor, decepcionantes, rupturas. Y de repente viene Dios y te dice, olvídate de eso y toma a tu mujer. No puedo, no. Es una mujerzuela. No le llames así. Escúchame. Haz lo que yo te digo. No preguntes, no respondas. Haz lo que te estoy diciendo. No le pide que la perdone, sino que vaya por ella y la ame igual o más que antes. No que la perdone. Está bien, te perdono. Ahí voy a seguir contigo. Como a veces pensamos, ¿no? Le está diciendo, ve por ella, llévala a tu casa y ámala más que antes. Domina tu corazón y continúa la obra que habías iniciado. Amar con un amor total y definitivo a tu esposa, que será la madre de quien salvará a Israel. Esta es la obediencia de José. Esto se llama caminar en la más profunda oscuridad, en la oscuridad del dolor, en la oscuridad de la desesperación, y hacer la voluntad de Dios en medio de ello, cuando media el repudio, cuando media la insatisfacción, cuando median todas las situaciones adversas que podamos pensar en nuestros corazones y en nuestra mente, Dios le dice, obedéceme y haz lo que te digo, que es ir totalmente en sentido contrario hacia donde tus sentimientos en ese momento te quieren llevar. Despréciala, vete, sí, no la mates, despréciala en silencio, pero vete de aquí, no puedo vivir aquí. Esa escena en La sombra del Padre es tremenda. José se quiere tirar al pozo. No lo puede creer que María le haya hecho eso. Y ahora tienes que ir exactamente en contra de esto y amar contra tus propias fuerzas y sostenerte y amar, porque eso es lo que le manda. Ámala, llévala a tu casa, llévala como tu esposa. Y José obedece. Finalmente, esa obediencia en la oscuridad más completa de la fe lleva a José a convertirse en el verdadero padre para Jesús, ya que el ángel le dice, María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José queda constituido en ese momento, por la obediencia, en el verdadero papá. Dios le cede, fíjense, Dios le cede su paternidad a José para que de ese momento en adelante el nombre no se lo va a poner María, el nombre no se lo va a poner Dios, el nombre se lo va a poner José. Y según la usanza judía y en general de los pueblos de la antigüedad, quien le ponía el nombre era el dueño. Por eso en el Génesis, Adán le pone nombre a todas las criaturas, porque él será el dueño y el señor. Ahora José es el dueño y el señor del niño Jesús. José
te cedo mi paternidad. Ejércela. Ejerce la paternidad con él. Ama a tu esposa en contra de este sentimiento que sé que tienes. Sé que no comprendes. Probablemente tu esposa tampoco comprenda. En el amor, hermanos, no se trata de comprender. Se trata de amar. Se trata de obedecer la voluntad de Dios que va operando en nuestras vidas y que a través de esa operación en nosotros va realizando el misterio en nuestras vidas. Dios opera en María. Dios opera en José. Dios opera en nosotros cuando nosotros igual, en una obediencia total y plena, incluso aquellas cosas que hoy nos parecen totalmente descabelladas. José no solamente era un hombre de corazón puro, José era un hombre de oración, era un hombre de fe, era un hombre obediente. Y Jesús vivió y aprendió de su Padre que la oración no es algo que se hace en un lugar predeterminado. Se ora siempre, cuando uno se levanta, cuando se acuesta, cuando come, cuando duerme, etc. Por eso quizás cuando se encuentra, ¿recuerdan el pasaje de la Samaritana, capítulo 4 de Juan? Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Pues llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan, que así lo adoren. Eso lo vio en José. Definitivamente Jesús aprendió en su hogar a vivir en la presencia de Dios, a vencer los temores, a vencer todo aquello que le causaba ansiedad y angustia. Aprendió que Dios puede ir más allá de lo que podemos pensar y nos puede pedir cosas incluso que van en contra de nuestra voluntad, que nos pueden pedir cosas que nos chocan, que nos ponen en crisis. La voluntad de Dios no es siempre, es que nada más las cosas bonitas vienen de Dios. No, también las cosas feas vienen de Dios. Si vemos en Job, dice, vamos a alabar a Dios nada más por las cosas buenas que nos da, y cuando no nos da eso, entonces vamos a despotricar. Dios le pedía a José ir contra sus sentimientos, hacer cosas que en ese momento irían en contra de su propia voluntad. No es de extrañarse entonces que en Getsemaní, ante la inminente prueba, sienta temor y miedo Jesús y quisiera cambiar su decisión. Me gusta pensar, y por eso el desarrollo de esto me ha llevado a pensar muchas cosas, ¿sí? Regresando a esta escena en mi mente, al Getsemaní, a un Jesús que está cuarteado, fragmentado, que está en los linderos de la pasión y no quiere ir. Está asustado, temeroso. No quiero, Padre. ¿Podrías cambiar esto? Y seguramente José le habría dicho en ese momento, hijo mío, recuerda que Dios puede querer lo que tú no quieres, ni tú ni tu corazón, y toda tu vida sufrirá por ello. Pero si obedeces, verás la gloria, y Él, el Altísimo, jamás te abandonará, como jamás lo hizo conmigo. No sé si habrán venido esas palabras, no sé si alguna vez las habrá oído de José, pero quiero pensar que sí. Y Jesús, como nos lo dice en Lucas 22, Padre, no quiero ir, pero no quiero hacer lo que yo quiera. Como José no quiso hacer lo que su corazón le mandaba, abandonar a María, sino quiero hacer lo que tú quieres. Y eso hizo, aceptar la pasión. Hermanos, la casa de José en la que vivió Jesús y María Santísima no solo fue un taller de carpintería y un lugar en el que habitaba
una humilde familia de Nazaret. Fue un taller de oración en la que se construía día a día la vida espiritual, pero no para aislarse del mundo, hermanos, no, sino para entrar en el misterio profundo de Dios, para que se transforme en fuerza para la vida, para las tentaciones, para las fuerzas, para los momentos difíciles de nuestra vida, y nos dé la capacidad de vivir las duras pruebas que todos tendremos que vivir más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano se presentará un Getsemaní para nosotros, la oportunidad de huir, de no enfrentar nuestro destino, no enfrentar nuestros problemas, no enfrentar situaciones difíciles con el hijo al que quisiéramos retorcerle el pescuezo, por la esposa, el hijo, el padre, el hermano, el amigo que me traicionó, por esta situación que hace que hoy mi vida se desmorone en pedazos. Y dice Dios, ámalo, y regresa. Yo estaré contigo. No te faltará nada si haces lo que yo te digo. Pero esto, mis hermanos, no se puede lograr si nosotros no hemos entrado en ese silencio de Dios. Si nosotros no hemos corrido el pestillo que traba la puerta del corazón y la abrimos de puerta en puerta para que Dios invada el alma y pueda en los momentos de crisis gobernar no solamente nuestros pensamientos, sino incluso nuestro propio corazón. Pidamos pues hoy por intercesión de nuestro Padre San José que nos conceda la gracia de ser hombres y mujeres orantes como Él. Hombres y mujeres obedientes a Dios. Hombres y mujeres que respetemos a este Dios de misericordia, de amor, cuyos proyectos no entendemos, no comprendemos, porque van más allá de nuestra frágil naturaleza, pero que finalmente se manifiestan en un proyecto de amor y de salvación para nosotros y para todos los que caminan junto a nosotros. Pidamos hoy esta gracia en una pequeña oración. Señor, hoy queremos pedirte que derrames en nosotros tu Espíritu, como seguramente lo hiciste en tu Padre San José. Queremos quitar a lo largo de esta Cuaresma todas las ataduras, todo aquello que no permite que la puerta se abra de nuestro corazón de par en par, todo aquello que la traba, todo aquello que hoy es resistencia para que se abra de par en par, y permitir que entres completamente con tu gracia y con tu amor. Ayúdanos, Señor, a través de la penitencia, a través de nuestra oración, a lograrlo. Ayúdanos a esforzarnos en este trabajo que nos toca a nosotros, en eso que hoy nos cuesta trabajo, porque tenemos que levantarnos más temprano, porque tenemos que dejar algunas cosas que hoy no nos permiten orar, o que nos apartan de ti. Señor, queremos obedecerte, pero sabemos que nunca lo lograremos si las puertas de nuestro corazón permanecen cerradas. Si tú no llegas a invadir nuestra mente y nuestro corazón, viviremos siempre al margen de tu voluntad, y en los momentos de crisis, tristemente nos dejaremos llevar por nuestra amargura, nuestra tristeza y nuestra decepción, lo cual redundará en una vida verdaderamente infeliz. No queremos eso, Señor. Tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Concédenos el don de orar. De nuestra parte te ofrecemos con todo nuestro corazón empezar en lo que a nosotros toca, un verdadero camino para llegar a ser hombres y mujeres orantes. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, en la gloria del Padre,
por los siglos de los siglos. Amén. Señor San José, custodio del Redentor, te pedimos que junto con tu amorosísima esposa intercedas por nosotros, por cada uno, para que como tú y tu esposa amada podamos llegar a ser verdaderamente íntimos de Dios y llegar a responderle con la generosidad que ustedes lo hicieron. Todo esto lo pedimos también en el nombre de Cristo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y les acompañe siempre.